Dormir es una actividad necesaria porque al hacerlo se restablece el equilibrio físico y psicológico de las personas. La necesidad de sueño cambia en cada una de acuerdo a su estado de salud, emocional y sobre todo de la edad. Sin embargo, un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana demostró que los niños mexicanos duermen menos que los niños de otras partes del mundo. Revelaba un dato sorprendente, ¿no? Revelaba que los niños dormían en promedio entre semana 8.3 horas de sueño. Y es que no dormir las horas adecuadas afecta al crecimiento, que impacta de una manera muy importante en la calidad de vida del niño, en el aprendizaje, en la memoria y en todas las pruebas de performance que miden inteligencia, por ejemplo, memoria abstracta, identificación de símbolos, lenguaje. Los síntomas de que su hijo esté durmiendo menos son muy fáciles de identificar. Irritabilidad, somnolencia durante el día, problemas de memoria, falta de atención e incluso dolores de cabeza. Para lograr que duerman las horas adecuadas, los expertos recomiendan algo que se define como higiene del sueño. Todo está en los límites de los padres. Tenemos que enseñarles, inculcarles a los niños a dormir adecuadamente, buenos hábitos de sueño. La cantidad de horas que un niño debe dormir depende directamente de su edad. Un recién nacido de 18 a 20 horas. A los 6 meses de 15 a 16. Un año 13 a 14. De 2 años tiene que dormir 12. A los 4 años con 11 es suficiente. Y de 6 a 14 con dormir de 9 a 10 horas podrán restablecer su equilibrio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Yo soy Juan Carlos Barajas, muchas gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida a esta cápsula y video chat de la línea de la comunidad Un Ratito Más. Hoy el tema que nos compete es sobre las principales afecciones del descanso y del sueño, particularmente en niños. A esto se le conoce científicamente como parasomnias. Le recuerdo, manden los comentarios, sus dudas, preguntas a nuestra cuenta del Twitter, es @unratitomas, o bien en la red social de Facebook. La dirección es facebook.com/Un Ratito Más, y por supuesto sigan nuestra transmisión en línea a través de esta página de internet www.unratitomas.com.mx. Los datos aparecen en pantalla, en donde estaremos conversando con ustedes a través de nuestro chat. También estamos en nuestra plataforma de televisión abierta en HD en el canal 7.4 y en el canal 601 de Total Play, así que no hay pretexto, tiene muchas opciones para vernos y participar con nosotros. Ya lo sabe, no hay excusa, entérese de esta información de la comunidad Un Ratito Más. Y ahora sí, entrando directamente en materia, le voy a dar la bienvenida a la doctora Rosana Huerta Albarrán. Ella es neuropediatra adscrita a la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM y al Servicio de Neuropediatría del Hospital General de México. Ya le decía, el tema son las parasomnias. Rosana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Al contrario, qué bueno que estás con nosotros. Oye, las parasomnias, ¿qué podemos entender por este término así tan rimbombante y qué tanto nos pega? Bueno, nos pega bastante, sobre todo cuando somos pequeños, y muchas veces yo creo que todos los vivimos, los pasamos y realmente nadie detectó que pudiera ser un problema no serlo, y afortunadamente es algo que conforme tiende uno a crecer, pues tiende a ir desapareciendo. Claro. Las parasomnias son afecciones del sueño, ¿se afecta el sueño de alguna manera? Sí, las parasomnias ocurren durante el sueño, y hay varias etapas del sueño, y ocurren en una etapa donde todavía nos podemos mover de algún modo, la mayoría de ellas, y hay muchos tipos. En ellas, dentro de las más famosas o conocidas, es el sonambulismo, los terrores nocturnos, el bruxismo, rechinar los dientes, y finalmente son características que podríamos hacer durante el día, movernos, sentarnos, hablar, y que hacemos habitualmente o rutinariamente, pero lo hacemos en un estado de dormidos y que finalmente no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Muy bien, fíjese que fuera de cámara conversábamos sobre la entrevista y resulta que las parasomnias son muy comunes en la etapa de la niñez. ¿De qué edades estamos hablando y qué tan comunes son? Bueno, pues finalmente lo más común es en preescolares, pueden ser entre 2, 4 años, lo que serían los terrores nocturnos, y eso es como lo más frecuente de empezar, pero va variando de acorde al padecimiento la edad de presentación, un poquito en los preescolares, que es este grupo de 2 a 4, lo que sería terror nocturno. 4, 5 quizá. 5 un poquito, 6 años en adelante y sobre todo adolescentes de 10 años, sonambulismo, algo más frecuente, bruxismo, que es el rechinido de los dientes, 4 o 5 años, más manifiesto conforme va incrementando la edad también. Va variando dependiendo del padecimiento lo que podamos encontrar. Ahora, las parasomnias son afecciones
¿cómo preguntártelo? ¿Graves? ¿Son benignas? ¿Le damos importancia? ¿No le damos? ¿Qué pasa? Habitualmente lo más importante es hacer los diagnósticos diferenciales, porque justamente durante el sueño podemos también tener una enfermedad que se llama epilepsia. La epilepsia se asocia justamente a movimientos que podemos hacer mientras dormimos, y esto sí sería algo que requeriría un tratamiento urgente. O sea, se puede confundir una cosa con otra. Y eso es lo importante de detectarlo y que lo vea alguien que conozca el padecimiento para que sepa, ¿es necesario hacer un estudio para descartar algo más o simplemente estar tranquilos en que es un trastorno del sueño que va a tender a quitarse conforme crecemos y que finalmente, mientras no sea muy frecuente, que no sea todos los días y que no repercuta interrumpiendo nuestro sueño, puede ser algo que podemos nada más observar. Claro. Es frecuente entonces en niños hasta la adolescencia, un poquito más allá de la adolescencia. Conforme las personas crecen o crecemos, si estos problemas en el dormir siguen manifestándose, ya hablaríamos de otra enfermedad o de un padecimiento de otro tipo que no es la parasomnia propiamente. ¿Esto es correcto? Sí, bueno, tendríamos que ver, si lo esperado es que conforme crecemos se vaya desapareciendo, pues si esto no desaparece hay que ver que no sea otro padecimiento del que estamos hablando y no confundirnos con una parasomnia. Claro. ¿Qué nos puede ocasionar una parasomnia? Bueno, algo muy importante son los hábitos de sueño. Eso es vital, ¿no? Tener una buena higiene de sueño para evitar que aparezcan parasomnias. ¿Aún en niños? En niños, sí, de hecho... Una buena higiene puede determinar, o una mala higiene, que haya parasomnias. Todo esto que me mencionas, el terror nocturno, sonambulismo, ¿qué más hay? Bruxismo, enuresis, que es la pérdida del control de la uresis durante la noche. Mojar la cama, propiamente. ¿Alguna más? Bueno, somniloquios, hablar durante la noche, despertar. ¿También eso es una parasomnia? Ajá. O sea, hablar, responder, en fin. Como está uno dormido, más que nada es un lenguaje que no es de respuesta de conversación, sino simplemente es un lenguaje que alguien puede percibir, está hablando. Qué miedo. Ahora, todo esto lo puede ocasionar una mala higiene de sueño. Por ejemplo, no estar en un ambiente adecuado. Lo principal puede ser estrés, alguna situación estresante. Es cierto que por ser niños podríamos pensar qué estrés pudieran manejar ellos, pero lo cierto es que acorde a cada edad el estrés que manejamos es diferente. Desde que el amiguito no le hizo caso, le hicieron bullying en la escuela, él se esforzó mucho para una tarea y no salió lo necesario o lo que esperaba obtener. Estrés puede generarlo, cansancio, niños que no duerman bien, que se estén desvelando, que no tengan las horas necesarias de sueño para hacerlo. Malos hábitos de sueño o malos hábitos no de sueño sino de comportamiento, es decir, no quiero decir que un videojuego sea bueno o malo, pero creo que a veces se le dedica más tiempo del conveniente. ¿Puede provocar una parasomnia el uso de los videojuegos de manera más allá de lo recomendable? Sí, está dirigido justamente a evitar sustancias o actividades que activen mucho nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro de algún modo, cercano a la hora de inicio de nuestro sueño, porque si no vamos a mantener como la pilita prendida y ya a la hora que debemos de prepararnos para reposar o descansar. Por ejemplo, el chocolate, el café, el refresco de cola, pueden ser sustancias que incrementen la actividad finalmente en nuestro cerebro y esas debemos evitarlas y que favorecen las parasomnias. Videojuegos, como mencionas, tienen habitualmente que suspenderse 3 horas antes de la hora de inicio del sueño. Importante, 3 horas antes como recomendación. Sí, por ejemplo, si la hora de sueño de mi hijo es a las 9 de la noche, hasta las 6 de la tarde voy a realizar actividades que activen mucho. Algunos niños el ejercicio, no sé, karate, taekwondo, puede activarlos mucho, y entonces si eso pasa no lo pueden hacer más allá de las 6 de la tarde. Videojuegos, algún programa de televisión que los anima, los pone a cantar. Eso te iba a preguntar, un programa de televisión, pues no sé, veíamos en pantalla ahorita imágenes que corresponden, por ejemplo, a películas que les pueden provocar ansiedad, digamos una película pues, de espantos, un programa de mucha acción. ¿Eso también puede influir en la parasomnia? Sí, claro. A veces puede ser tanto una situación vivida, a veces los niños están presentes a lo mejor en algún asalto, en alguna caída, en algún accidente. ¿Un pleito familiar podría ser? Un pleito familiar también, alguna película que les estremezca. Puede ser algo que pensemos que no nos daría miedo a nosotros, ¿no? O que no lo consideramos como adultos algo que pudiese generar miedo en un niño. Pero a veces puede ser la presencia de un payaso y de algo que no conoce lo que le genere miedo. Entonces no necesariamente es lo típico que a nosotros como adultos consideraríamos que generará terror en los niños. Es algo que a ellos los marca.
Claro. Les recuerdo que estamos a través de las redes sociales recibiendo sus comentarios, sus participaciones. Es en Twitter, @un ratito más, y en Facebook es facebook.com/un ratito más. Por cierto que a través del Twitter nos hacen llegar una pregunta. Nos dicen que si además de estos hábitos, la comida, los juegos, en fin, el ambiente propiamente puede determinar una parasomnia. Sí. La cama, la habitación. Sí, porque justamente como mencionamos, fatiga, estrés o mala calidad de sueño pueden propiciar estas parasomnias. Entonces sí debe de haber un ambiente, el ambiente idóneo, bueno, es justamente un ambiente de luz apagada, los niños tienen que aprender a dormir solos, claro. Generar la inducción del sueño evitando estas sustancias, además de lo que serían los programas de televisión o videojuegos, y una vez que se duermen, favorecer como la familia es invisible, ¿no? Ya es hora de sueño y si el niño despierta, se quiere parar, jugar y demás, evitarlo. O si tiene hambre, quiere leche. Después del año de edad, la leche durante la noche y despertar para tenerla ya no es necesaria. Ah, muy bien. Entonces, tienden mucho el cerebro a decir, si obtengo una ganancia secundaria, lo voy a seguir haciendo. A lo mejor esta ganancia puede ser y eso no es consciente, leche. Evidentemente. No. Puede ser leche, cariño, abrazos, cuentos. Atención. Y entonces, mientras la siga obteniendo, pues lo sigo recibiendo. Entonces, claro. Eso es importante marcar dentro del ambiente en casa o en la recámara para poder decidir que no favorecer una buena higiene de sueño y que el niño pueda descansar. Claro. Evidentemente, lo más importante es acudir con un especialista del sueño, aunque dicho sea de paso, la medicina del sueño pues es relativamente reciente para nosotros, sí, claro. Por lo menos en México. Pero bueno, en principio nos preguntan, ¿cómo podríamos identificar una parasomnia? ¿Hay algún síntoma, algo que nos diga, oye, pues aquí pasa algo malo? Sí, bueno, dependiendo la que es, sería las características. Por ejemplo, algo muy común pueden ser los terrores nocturnos. Un terror nocturno, el niño habitualmente está acostado, despierta, se sienta, tiene la mirada fija, perdida y empieza a verse como una cara de terror, de miedo, fija a lo mejor en algún punto, empieza a ponerse pálido, suda, puede gritar, puede hablar incluso. El papá puede entrar porque escucha el grito. ¿Parece despierto? Puede parecer despierto. O sea, con ojos abiertos. Con ojos abiertos. Okay. Entonces el papá llega, intenta consolarlo, abrazarlo y a veces los papás lo refieren muy comúnmente como, es que parece que no se diera cuenta que estoy yo ahí presente, porque lo hablo, le intento consolar y no se percata. Y al día siguiente despierta y yo le pregunto, ¿qué soñaste? ¿Qué te pasó? Me dice, pero si yo dormí. O sea, efectivamente bien. No se dio cuenta. No. ¿El terror nocturno no se recuerda? No se recuerda. O sea, a pesar de que haya movimientos, actividades, hablar, levantarse, ¿no se recuerda? No, eso es lo más común, que no se recuerde, porque justamente hay 4 etapas de sueño y donde ocurre es en una etapa que se llama sueño de ondas lentas, donde nos permite movernos, pero no recordar lo que estamos percibiendo. Entonces realmente un terror nocturno es más impactante o impresionante para quien lo percibe y lo vive, finalmente como externo, que quien lo está padeciendo en el momento. Nos preguntan a través, esta llegó a través del Facebook, el señor Carlos Sánchez nos pregunta a través de la cuenta de facebook.com/un ratito más, si puede representar estos síntomas que podrían ser violentos o impactantes de ver a un niño que tenga este episodio de terror nocturno, si puede representar algún peligro para el niño. Habitualmente a las conductas tienden a ser repetitivas y eso nos da una pauta de decir no pasa nada o puede generarle algún daño. Por ejemplo, en el sonambulismo puede pasar que sean niños que se bajan, caminan, van a descender las escaleras y que si en el camino hay algo con lo que se pueda resbalar, pues puede tener un accidente. O sea, el sonambulismo o el terror nocturno por sí mismos no son peligrosos. No, por sí mismos no. Pero, digamos, en el asunto del terror nocturno, si se agita, podría golpearse, digámoslo así. Ah, sí, claro. Podría caerse de la cama, darse un golpe. En el caso del sonambulismo, pues tropezar, caer, en fin. Entonces es como una consecuencia de esta Pero finalmente de ese movimiento por sí mismo no hace algún daño. Entonces siempre al evaluarlo vemos qué tan frecuente es, qué tanto interrumpe realmente el sueño. A veces son muy esporádicos y no hay problema, si causa lesión o no. Y una de las recomendaciones generales en alguien que tenga una parasomnia es justamente un colchón bajo, quitar todos los objetos durante la noche que pudieran precipitar un accidente, tener cuidado que no queden cosas en lo que sería algún momento dado el resbalarse, claro, algún accidente y demás. Oye, nos preguntan también a través del Twitter, ¿las parasomnias se pueden repetir? Es decir,
los episodios, el terror nocturno, en fin, pueden ser frecuentes, se repite muchas veces, es de una sola vez el evento. ¿Cómo pasa eso? No, la verdad es que frecuentemente pasa en temporadas, ¿no? Más sobre todo si tiene algún episodio de angustia, de fatiga, sobre todo se van a arrepentir si hay factores que las precipiten. Si ese día estuvo comiendo chocolate, si además vio una película de terror, si además en la escuela el amiguito lo trató mal, eso es muy factible que vaya a pasar una mala noche para los papás, ¿no? Porque seguramente la mayoría de las veces el niño sí va a tener estos eventos, pero no los va a recordar y ni siquiera hay que presionarlo con decirle: oye, ¿qué te pasó? ¿Qué soñaste? ¿Qué dijiste? Claro. Porque eso sería solo generarles ansiedad de ¿qué viví? ¿Qué me pasó? Que mi papá está tan espantado, algo malo me pasó, claro, y yo no lo recuerdo. O sea, si uno cuestiona al niño que no se acuerda de lo que pasó, podemos generarle una ansiedad que no tenía. Exacto. Y esa misma ansiedad generar más parasomnias. Claro. ¿Cómo actuar entonces? O sea, entiendo que no se le debe de insistir al niño para no generarle esta ansiedad y entonces caer en este círculo vicioso. Entonces, pero asumo que tampoco se debe dejar pasar por alto así nomás. No, ¿qué hacer? Hay que observar, todas estas medidas que hemos venido comentando hay que implementarlas. Quitar todos los factores estresantes que pudieran estar precipitando una parasomnia. 2, también hay que tener cuidado en observar, ser muy observadores, porque como mencionamos al principio, puede haber diagnósticos diferenciales como una epilepsia. Entonces hay que estar seguros que lo que le está pasando es una parasomnia y no otros datos de alarma que pudieran generar una epilepsia, que fueran muy recurrentes, que se está viendo una repercusión en lo que sería su rendimiento diario. Un terror nocturno habitualmente no va a causar algún detrimento en su rendimiento en la escuela. Va a tener una buena calidad en su vigilia, no va a tener sueño, no va a estar cansado, no va a tener problemas de aprendizaje. No va a tener alteraciones, digamos, de apetito. En el día. No, en general en el día no tiene por qué tener ningún problema. Son características que atañen al sueño y que durante el día no debe de ir modificando nada, a menos que sea muy frecuente, que esté fragmentando mucho el sueño y esto ocurra en algún detrimento en su calidad de vigilia de día. Claro. Y igual forma, algo que sea una epilepsia, pues va a finalmente tener repercusiones en su aprendizaje, en sus capacidades, si es algo que lleva mucho tiempo de evolución. Claro. Y no se lleva un tratamiento. Ya estamos hablando de otro tipo de padecimiento. Otro tipo de padecimiento, que claro. no es un tratamiento más delicado que una parasomnia. Sí, claro. Oye, una consulta. El sonambulismo, para quien lo padece, ¿también se recuerda? Es decir, ¿quien lo padece lo recuerda o tampoco se acuerda de que se levantó y se fue? No, tampoco. Aquí hay mucho el mito de que no hay que despertarlos, no hay que agitarlos. A eso me iba a referir ahora, porque nos lo preguntan a través de las redes sociales. Por todos los mitos que hay y por lo que puede generar de impacto en las personas, es decir, si tú ves que un niño se empieza, pues, no sé, a retorcer en la cama, puedes pensar otra cosa. Sí, claro. Si un niño, y es concretamente nos preguntan, es sonámbulo, existe la creencia de que si lo despiertas o se muere o se vuelve loco. Sí, claro. No, sí, un poco pasa, pero no tanto en realidad. Imagínate que estás como en tu habitación, es lo último que recuerdas, estás durmiendo y de repente despiertas al lado de una persona que no estaba cuando te fuiste a dormir en otra habitación y entonces eso va a generar angustia. Entonces el despertarlos por sí mismo, uno cuesta mucho trabajo, porque están en una etapa del sueño. ¿No despiertan fácilmente? No es tan fácil. Las primeras etapas del sueño, que es el sueño ligero, todavía tenemos percepción de los estímulos auditivos o visuales de algún modo y es mucho más fácil despertarnos. La siguiente etapa, que es ondas lentas, que es N3, esa sí finalmente tiene más trabajo para poder nosotros despertarnos porque el sueño es un poquito más profundo. Entonces cuesta trabajo y hay que como estremecerlo para poder despertarlo y eso causa, imagínate, te despiertan, tú estás tranquilamente durmiendo, alguien te mueve mucho, te agita y despiertas en una habitación, no recuerdas cómo llegaste ahí. Y generalmente, más que generar locura o muerte, lo que genera es desconcierto, angustia y ansiedad de cómo fue que llegué aquí o qué me pasó que estoy en otra habitación distinta. Claro. Les recuerdo que pueden seguir nuestra transmisión a través de la página www.unratotomas.com.mx y nos hacen llegar justamente otra pregunta que tiene que ver con el sonambulismo. Una persona del auditorio nos comenta que su hijo ha presentado estos episodios de sonambulismo un par de veces y que no lo ha despertado, que intenta llevarlo a su cama nuevamente. ¿Esa es la forma correcta? Sí. ¿O no?
Sí, de hecho es lo correcto, no tanto, a lo mejor al familiar le dará más tranquilidad como verlo despierto y que deje de tener esas características o conductas que puede percibir, pero lo cierto es que lo correcto sería lo que hace la mamá, acompañarlo, llevarlo a su cama y dejarlo dormir de nuevo. Generalmente, pues evidentemente el paciente o el niño no va a recordar nada de lo que vivió. Claro. Y finalmente si ni se menciona igual y no pasa Podría nada. no darse ni por enterado. Ni enterarse. Ahora, dado que el terror nocturno, el bruxismo, el sonambulismo no ponen por sí mismos en riesgo la vida, requieren una atención médica, es conveniente, porque hay mucha gente que en ese entendido lo deja pasar. ¿Se requiere atención médica? Sí, para estar seguros que es esto. O sea, habitualmente es una consulta de una ocasión, no necesita seguimiento ni nada, porque una vez que el especialista se da cuenta que es un terror nocturno, que es sonambulismo, que no hay que hacer ningún diagnóstico diferencial con otras entidades, entonces no hay problema. Ya un especialista le dijo, esto es una parasomnia. O sea, la consulta es para descartar. Exacto. Ya viendo y interrogando y buscando finalmente ciertas características clínicas, el especialista dirá, no es para mayor preocupación, es un terror nocturno, es una parasomnia y no requerirá ningún otro estudio más que seguimiento. En el momento en que esto sea muy recurrente, persistente y esto repercuta en su calidad de día, en su rendimiento, eso podría ser un problema. Y la evolución natural es que esto, conforme crezca, va a tender a desaparecer. Si esto no pasa, hay que volver a buscar apoyo. Claro. Oye, ver a un niño que se estremece de ese modo, una persona sonámbula, en fin, podría hacer pensar que se trata de otra cosa, desde una posesión diabólica hasta otro asunto. Sí. Esto pasa, vamos, es frecuente. Sí, es frecuente. Antes de llegar a un diagnóstico correcto, las personas pueden hacer un peregrinar por yerberos, en fin. Esto puede complicar las cosas. Sí, porque a veces pueden ser sujetos a obtener sustancias que a lo mejor... Ojalá el remedio casero fuera un té, que no le pasa nada. Sí. Pero y si luego, pueden pasar muchas cosas. Sí, claro, muchas veces el ir y venir y no obtener una respuesta, ¿no? Como esto a lo mejor no va a haber algo efectivo para quitarlo necesariamente, a lo mejor en alguna otra terapia alternativa o algún medicamento que se le dé, pues entonces van a buscar y buscar y buscar opciones preocupados de que esto es algo malo y que hay que asegurar por completo que desaparezca y no esperar a que crezca, sino a lo mejor tienen el concepto de que esto puede empeorar el rendimiento del niño, no tener un buen descanso y entonces hay que obligar a quitar este padecimiento de su vida y tener recursos cualquiera como para poder buscarlo. Tú nos mencionabas hace un momento que probablemente con una consulta para descartar otros padecimientos sea suficiente. Nos preguntan a través del Twitter @ un ratito más si por ejemplo el sonambulismo requiere tratamiento con medicamentos. No, nuevamente solo que esto pusiera en peligro la vida, ¿no? Que sean conductas como muy repetitivas. La mayoría de los sonámbulos no son eventos como diarios, tienden a ser eventos muy ocasionales. Hay sonámbulos que dicen, bueno, me pasa cada año, cada 2 meses, y generalmente solamente es pararme, sentarme, irme hacia la ventana y regresar. Entonces, si es algo, actitudes que habitualmente no causan ningún peligro, no requieren ningún tratamiento. ¿Se quita con el crecimiento? Con la edad tiende a ser más esporádico, pero siempre existirá el riesgo de volverlo a presentar. Ahora, nos preguntan también a través del Facebook, en esta ocasión Facebook, ya sabe, facebook.com/un ratito más. Si se presenta con mucha frecuencia el sonambulismo, ¿se puede convertir en alguna otra cosa, derivar en alguna otra enfermedad? No realmente, solo si es muy frecuente el riesgo es tener accidentes quizá, ¿no? Algo que pudiera, nuevamente objetos que estén en el camino, se caiga y demás, pero no generar como tal otra enfermedad por la persistencia. Por sí mismo el sonambulismo, no. Una pregunta más, ¿existe algún factor hereditario para las parasomnias? Sí, tiene mayor predisposición quien tuvo este antecedente de niño a que los niños también lo presenten. De hecho, a veces puede ser como que, bueno, a mí me pasaba eso de niño también y se me quitó, ¿le va a pasar lo mismo a él? Y eso es otra cosa que nos orienta a poder explicarles, esto va a pasar conforme pasa el tiempo como a usted le pasó. Claro. Pero también a lo mejor hay casos que dicen, bueno, en su tiempo mis papás no se preocuparon por esto, yo no sé si estuvo bien o mal la conducta y quisiera tener una conducta apropiada con mi hijo, ¿no? Claro. Oye, ¿puede pasar que el niño presente parasomnias
no el terror nocturno, porque eso, bueno, pues la gente se da cuenta, lo puede escuchar, o el sonambulismo, pero por ejemplo el bruxismo, la enuresis, es decir, mojar la cama, puede estar pasando y ser un evento que se repita varias veces. Si el papá no se da cuenta, por ejemplo, del bruxismo, ¿puede tener alguna consecuencia? Porque sí. a lo mejor pues eso le ha pasado desde hace tiempo y uno ni cuenta se dio. Sí, a diferencia de los terrores nocturnos o sonambulismo, que es algo que va a tender a irse desapareciendo. Que es mucho más evidente además. Sí, sí. El bruxismo es algo que finalmente sí hay que poner atención. ¿Por qué? Porque puede ser que sea muy frecuente y a veces ocasiona dolores de cabeza muy importantes. Ah, ok. Entonces, a lo mejor el niño tiene dolor de cabeza, van a consulta por dolor de cabeza al pediatra o su médico familiar o un especialista, van a consulta por esto y justamente nadie se le ocurre preguntar si rechina los dientes durante la noche. Se tiene mucho la creencia que esto se asocia a parásitos. Sí. Y entonces que sí, esto es lo que genera el bruxismo. Lo cierto es que es un trastorno de sueño. Y no tiene que ver, o sea, no se rechinan los dientes por las lombrices. Hay un bichito en particular que puede generarlo, pero no es muy frecuente en nuestra población y sería como lo menos frecuente que fuera. O sea, es más bien tirándole a una creencia popular. Exacto. Sin que se tenga que descartar otra cosa, por supuesto. Y en esto lo que podría causar de repercusión el bruxismo es el dolor de cabeza, que si no lo sospechamos que es por el bruxismo, pues va a seguir ahí, le vamos a dar mucho medicamento que jamás le va a quitar el dolor. Puede tener alguna disfunción de la articulación temporomandibular, que es esto, claro. Mucho dolor también, y además puede haber desgaste de los dientes. Claro. Entonces, esto sí ya es un problema. Entonces, el bruxismo sí hay que identificarlo y en etapas adecuadas valorar si requiere algún tratamiento. ¿Qué tipo de tratamientos puede hacer el bruxismo, por ejemplo? Guardas, para que en la noche como que no haya desgaste del diente, no esté la fricción y por lo tanto se proteja la articulación temporomandibular y por lo tanto no haya dolor de cabeza secundario, o sea, que puede ser muy intenso. Con unas guardas podría resolverse en principio el problema. Sí. Solo que evidentemente hay que esperar un poco a que la dentición vaya cambiando. Sí, por supuesto. Hay que esperar a que toda la dentición permanente aparezca y con ello poder considerar esto. Te pregunto, de manera, digámoslo así, normal o habitual, conforme la edad del niño avanza, por el cambio en la mandíbula, ¿puede desaparecer el bruxismo por sí solo? Sí, porque como van mudando los dientes y también el crecimiento de la mandíbula va de algún modo compensando y dando una mejor forma, esto puede desaparecer también. Claro. Otra pregunta que nos llega a través del Facebook, facebook.com/un ratito más, es si un terror nocturno es lo mismo que una pesadilla. No. Ocurren sobre todo en etapas distintas. Ya hablábamos que en esta etapa no podemos como recordar lo que estamos viviendo. El terror nocturno no se acuerda uno. No se recuerda. En una pesadilla ocurre sobre todo en una etapa que llamamos MOR o de sueño de movimientos oculares rápidos, y esta es la etapa más profunda de sueño. Esta es la etapa donde todo el mundo ve los ojos moviéndose y le alzan la manita al niño y se le cae, ¿no? Está sin tono muscular, le llamamos. Muscular desvanecido, pero estás clavado, o sea, dormido. Estás dormido, ahí no hay duda de que va a ser difícil sacarte de ese estado porque estás en la etapa de sueño más profunda. Pero la pesadilla sí se recuerda, a diferencia del terror nocturno. Justamente en esta etapa de sueño más profundo, la naturaleza es como muy sabia, ¿no? Si en este momento, en esta etapa donde perdemos la fuerza o el tono muscular estrictamente, aquí es donde nosotros podemos soñar y recordar nuestros sueños. Entonces, si yo estoy soñando a lo mejor que golpeo a alguien, y tuviera fuerza y tono muscular, ¿qué pasaría? Probablemente lo haría. Entonces, porque estaría dentro de mi sueño y haría una acción como lo ocurre en un sonámbulo, ¿no? Se para, camina y demás. Entonces, al momento de quitarnos lo que sería el tono muscular, automáticamente, aunque yo esté soñando algo, no puedo hacer absolutamente nada. Puede ser una señal para diferenciar, digamos, el terror nocturno de una pesadilla, el tono muscular. El tono muscular, porque habitualmente no se tiene en esta etapa en las pesadillas. No se levantan ni se mueven. Y sobre todo que lo recuerda. Una pesadilla, como está en una etapa donde se sueña y se recuerda, es algo que el niño va a despertar angustiado, como en un terror nocturno quizá, con miedo, la mirada fija quizá, pero inmediatamente en cuanto el papá acude va a tender a tener miedo y ganas de consuelo y va a poder interactuar y contar inmediatamente su sueño. Es que soñé que llegaba un dinosaurio, soñé que la tierra se caía, soñé que eso se secaba. Va a poder relatarlo porque es algo que está recordando. En cambio, en terror nocturno no podría relatarlo porque no lo recuerda.
No es consciente de eso. No es consciente de eso. Una pesadilla sí es consciente de que lo está soñando y lo puede transmitir y es consolable. Nos preguntan también si existe alguna diferencia entre sonambulismo y las parasomnias. El sonambulismo es un tipo de parasomnia. Muy bien. La parasomnia es todo este grupo de conjunto de padecimientos que se encuentran dentro de este sueño de ondas lentas y que pueden cursar con movimientos durante lo que sería el sueño y que no se está consciente de ello. Nos preguntan también qué cuidados, una vez que ya se ha detectado correctamente que se trata de una parasomnia, ¿qué cuidados se deben de tener? ¿Y durante cuánto tiempo? Sí, bueno, eso lo va a determinar los cuidados, el tiempo que vaya desapareciendo el padecimiento, ¿no? Porque evidentemente esto va a depender de la edad de cada persona y es individual. Habitualmente en la adolescencia tienden ya a no existir y estos cuidados sobre todo son lo que mencionábamos de la dieta, claro, los videojuegos y evidentemente buenas normas de higiene de sueño, lo que habíamos mencionado ya previamente del ambiente. Si estas conductas, por ejemplo el terror nocturno, el sonambulismo, el bruxismo, se presentan pero ya en edades digamos más adultas, ¿puede ser parasomnia o podríamos hablar de otra cosa? Puede ser parasomnia, sí, aunque ya un terror nocturno a esta edad es muy raro en una etapa adulta, entonces ahí lo recomendable era que estar seguro que no sea un estado epiléptico, ¿no? Un ataque epiléptico. ¿Se puede una confundir? Crisis. Se puede confundir, sí. Sí, porque hay algunos tipos de crisis que finalmente pueden ocasionar miedo, sudor. No todas las crisis que vemos son como las que la mayoría conoce, ¿no? Donde se pone el cuerpo duro, sí, los ojos hacia arriba. O sea, no necesariamente es así. Ajá, no, hay muchísimos tipos de crisis y uno de ellos puede ser ganas de vomitar, dolor abdominal, las pupilas se hacen muy grandes, tienen miedo, hay sudor, palidez, y estas características es algo que pudiera confundirse con un terror nocturno, por ejemplo. Claro. Nos preguntan, y asumo que la respuesta es que primero hay que ir al doctor, pero bueno, nos preguntan, ¿existe algún remedio casero para curar una parasomnia, terror nocturno, sonambulismo? No, más que remedio casero de proporcionar algo, es finalmente proporcionar buenas normas de higiene de sueño, ¿no? Eso sería como lo principal, que cada niño duerma la cantidad de sueño adecuada acorde a su edad. ¿Las parasomnias se presentan más en hombres, en niños, en niñas o es indistinto? Indistinto, bueno, va a variar dependiendo de como el padecimiento, ¿no? El sonambulismo a lo mejor un poquito más frecuente en varones, en el terror nocturno puede ser indistinto el género, dependiendo, pero en general pues no hay como mayor predisposición estrictamente. ¿Todas las parasomnias son tratables? ¿Todas son curables, por decirlo así? Bueno, terrores nocturnos y sonambulismo van desapareciendo solitos. Bruxismo hay que esperar la evolución y dependiendo de eso valorar si necesita una guarda. Enuresis hay que hacer como hábitos muy establecidos y distintos a los ya mencionados para generar que el niño tenga algún control. Enuresis estrictamente después de los 6 años de edad, si no se tiene un control adecuado de lo que sería finalmente que no miccionen durante la noche, claro, esto se vuelve un problema y entonces hay que cambiar los hábitos. Dentro de ellos es tomar muchos líquidos antes de mediodía y después hasta las 5 de la tarde es la última ingesta de líquidos. Muy bien. Porque justamente la enuresis se da por una asimetría o finalmente en lo que se produce de cantidad de orina y entre lo que se elimina. Entonces una forma de tratar de evitarlo es que se produzca la menor cantidad de orina durante la noche. Esa es una forma. La mayoría con medidas generales, un 85% de las enuresis remite con solo estas medidas, la producción de orina, líquidos abundantes antes de mediodía, hasta las 5 de la tarde su último líquido. Y algo importante son algo que le llamamos como ejercicios vesicales. Y esto es que en el momento en que el niño tenga ganas de miccionar, hay que aguantarse lo más que pueda, enseñarle, y que en cuanto ya sienta, creo que ya es tiempo, que vaya finalmente al baño y hacer como detener el chorro de su pipí 3 veces, ¿no? Lo suelto, lo detengo otra vez. O sea, esto supongo que fortalece los músculos involucrados justamente en contener o en dejar salir. Y de algún modo se reenseña a lo que sería el cerebro a decir, solamente lo que yo estoy controlando es lo que puede salir. Si yo no mando la orden, pues no es necesario que esto pase. La mayoría de las enuresis con esto es suficiente para tener una adecuada evolución, pero a veces no es suficiente y hay que pasar a otras estancias como puede ser un tratamiento farmacológico, en ello sí. Pero antes que pasara todo esto, hay que hacer estudios para estar como completamente seguros de que no hay ninguna alteración biológica.
un estudio de riñón, quizá un ultrasonido. Esa era la siguiente pregunta que nos llega a través de las redes sociales. ¿La enuresis puede presentarse no precisamente por una parasomnia, que sea sí. consecuencia o motivado por otra cosa que sí requiera otro tipo de atención? Sí, entonces alguien que llega con enuresis al consultorio no es solamente estas recomendaciones que estamos mencionando, sino además hay que estudiar que no haya una alteración orgánica que nos produzca esto. Esto puede ser un ultrasonido renal, una química sanguínea que nos permita valorar la función renal y finalmente algún examen de orina, un urocultivo, porque también los procesos infecciosos de vías urinarias nos pueden generar micciones frecuentes, tanto de día como de noche. Entonces tenemos que ver todo este tipo de estudios y en la medida que veamos, estos serían como los básicos. Sobre esto partimos para ver que no hay alguna alteración y si hubiese alguna tendríamos que complementar con otros estudios. Evidentemente el especialista es quien tiene que descartar que no se trate sí, de, claro. pues una afección mayor. Sí, sí. Le recuerdo que estamos a través de nuestra página de internet www.unratitomas.com.mx. Esta transmisión está en vivo en este momento. Estamos conversando con ustedes a través también de nuestro chat. La página de internet está apareciendo en pantalla justamente en este momento. Le recuerdo también que estamos en una plataforma de televisión abierta en HD, en el canal 7.4 y en el canal 601 de Total Play, y por supuesto nos puede seguir a través de las redes sociales, en Twitter, @unratitomas, y en Facebook es facebook.com/unratitomas. Mándenos preguntas, comentarios. Aquí Rosana, que sabe mucho de estas cosas, nos va a estar respondiendo. Te pregunto, las pesadillas, cuando un niño está muy agitado, ¿puede ser una parasomnia o una pesadilla nunca es una parasomnia? No, sí. Dentro de las parasomnias que podemos saber, se pueden brincar un poquito dentro de esta fase de sueño-humor. Es decir, puede haber pesadillas que puedan tener algún movimiento. Estrictamente hablamos que en la fase profunda de sueño no nos podemos mover, ¿no? Si la pesadilla pero pueden brincarse un poco. Y no nos movemos, no es una parasomnia. Está en sueño-humor y eso es otra cosa. Si la pesadilla nos permite este movimiento, sí puede ser una parasomnia. Sí puede ser una parasomnia. Está como embrincado. ¿Qué tan frecuentes son? ¿Que se embrinque? Sí. Sí puede, sí puede pasar, porque finalmente hay cambios entre una fase y otra, ¿no? Y pueden estos estar, no es como totalmente ahora es negro y paso a blanco, ¿no? Claro. Sino como que puede estar imbrincado. Nos llega a pasar algo, lo que son las parálisis del sueño, ¿no? Esta donde dicen se te sube el muerto. Se te sube el muerto, sí, a mí me pasa cada rato. ¿Ah, sí? A mí me pasa muy seguido. Está muy estresado. Debe ser eso. Te vamos a dar una tarjeta. Debe de ser eso, a mí me pasa ayudar. Muy seguido. No, sí, justo es una fase donde estás en esta última etapa de sueño más profundo, donde no tienes fuerza muscular y estás totalmente... Pero sientes que estás despierto, o te queda la idea... Y empieza a entrar, no, estás en tu sueño profundo y empieza de repente una actividad eléctrica de despierto, empezar a llegar a ti y decir, ya estoy despierto. Pero como tú estás en esta parte de sueño-humor, donde no te puedes mover, de algún modo empiezas a tener cierto alertamiento. O sea, estás como a la mitad, entre que no te mueves pero ya estás no estás alerta. De blanco a negro, sino estás como en blanco, empieza a entrar el negro, por decirlo así, y entonces hoy te das cuenta que estás de algún modo despierto y no te puedes mover, pero no te puedes mover porque estás saliendo de una etapa de sueño profundo. No es algo malo, ni satánico, ni que tengas problemas. Yo ya me había propuesto. Oye, pero esa sensación de opresión en el pecho, de que te dicen, o se dice que te sube el muerto porque sientes que te apachurra. ¿Es motivado por esta misma sensación de que no te puedes mover? Sí, fíjate que el sueño es muy bonito porque a lo largo de todo el tiempo que duermes... Bueno, es muy bonito cuando duermes. Cuando no, siempre es bonito. Bueno, es muy porque finalmente es algo que así como a lo largo del día tus emociones pueden generar que cambien tus signos vitales, ¿no? Sí. De repente, no sé, ves una chica guapa y empieza a latir fuerte el corazón, ¿no? Lo mismo pasa durante el sueño. A lo largo de las diferentes fases, la frecuencia cardíaca empieza a cambiar. No siempre es la misma, y hay fases como en lo que sería el sueño-humor, donde la frecuencia cardíaca tiende a ser más incrementada. Sí, claro. Y además la frecuencia respiratoria también puede aumentar. La temperatura, puedes sentirte más frío durante estas etapas. Entonces, imagínate, si en esta etapa te despiertas, está llegando un alertamiento, pues te das cuenta que estás con taquicardia, respirando rápido. Etapa, entre que estás alerta, pero estás dormido o vas saliendo
del sueño profundo, pero sí te vas a dar cuenta que tienes frío, que te late mucho el corazón. Y que estás respirando muy rápido. Y que no te puedes mover porque estás en morro. Entonces es como, ahí no deberías de estar despertando, pero por azares del destino, se le ocurre a tu cerebro que ahí debes de empezar a tener actividad. ¿Eso también pasa en niños? Sí, es más frecuente en lo que sería adolescentes. Sobre todo situaciones de angustia o fatiga predisponen a lo que serían parálisis de sueño. Si esta parálisis de sueño es acompañada de otros síntomas, como pudiera ser somnolencia durante el día, alucinaciones al inicio del sueño o al final. ¿Se presentan alucinaciones? Sí, puede haber alucinaciones, les llamamos nosotros hipnagógicas o hipnapómpicas, dependiendo de si se presenta al inicio o al final del sueño. Si estas, finalmente, parálisis del sueño o el que se te suba el muerto, se presenta acompañado de alucinaciones, de mucho sueño durante el día, una somnolencia diurna impresionante, más sensación de caída o lo que nosotros llamamos como cataplegia, ahí hay que pensar en otro tipo de enfermedad que se llama narcolepsia y tiene que englobar esto. Entonces, la parálisis de sueño por sí sola no es un padecimiento grave como que hay que tratar, simplemente lo que hay que ver es qué estresor tenemos en nuestra vida que nos está condicionando que tengamos este tipo de padecimiento. Pero si además de la parálisis de sueño le agregamos todo lo anterior, hay que estar seguros que no se tenga una enfermedad como la narcolepsia. Muy bien, nos preguntan a través del Twitter, ¿los ronquidos o las apneas también son parasomnias o esto es otra cosa? No. Es otra cosa. Dentro de los trastornos de sueño, que bueno, la última clasificación es 2005, dentro de todos estos grupos que son prácticamente 7, dentro de estos grupos hay diferentes rubros, insomnio, y uno de ellos puede ser el del grupo de trastornos respiratorios del sueño. Y dentro de estos se encuentran la apnea del sueño, el ronquido y demás. Y parasomnias es otro grupo de padecimientos. Otra pregunta que nos llega a través del Facebook, ¿qué es un somniloquio? Justo eso, hablar de algún modo durante la noche en este sueño de ondas lentas. Es como hablar, pero no es una plática. ¿Y eso sí es una parasomnia? Es una parasomnia. Muy bien. Ahora, ¿eso tampoco tiene ningún tipo de consecuencia? Bueno, nada más que te delates en sueños. Pero bueno, si tienes una conciencia tranquila, ninguna. No, ninguna. Ninguna tranquila. Más allá de No. un reclamo de otra índole. No, nada más. Puedes alegar que estabas dormido. Exactamente. Las parasomnias más frecuentes, entonces, tenemos el somniloquio, que es esto de hablar dormido. Oye, una preguntita, una duda. Si hablas dormido y te preguntan, ¿qué haces? ¿Contestas o no contestas? No en esta etapa, porque esta etapa es de ondas lentas y no tienes como percepción de lo que sería el exterior. O sea, no escuchas lo que te preguntan. No. Podría parecer, a lo mejor coincide, a mí me ha tocado niños que coincide que el papá pregunta algo y sin querer como que parece que la respuesta es lo que estaban preguntando, pero lo cierto es que cuando lo hacen repetitivamente se dan cuenta que no, que en realidad no están teniendo una conversación, solamente coincidió a lo mejor aisladamente alguna respuesta. Distinto en etapas de sueño 1 y 2 que tienden a ser como un sueño más ligero, ahí sí es, por ejemplo, que estás viendo la tele, de repente tienes ya los ojos cerrados, alguien dice, ya se quedó dormido y con la tele prendida, la apaga y si la estoy viendo, ¿por qué la apagas? Sí, claro. Sí, claro, pero si estás siendo dormido. Y es porque están en esta fase de sueño ligero, en donde todavía hay percepción de lo externo y es muy fácil despertar. Entonces el ruido de apagar la tele, por ejemplo, puede hacer que la persona despierte. En esa etapa todavía puedes reaccionar a un estímulo externo. Oye, el sonambulismo y el terror nocturno, ¿se presentan juntos? ¿Pueden o usualmente son separados? No, usualmente son separados. El terror nocturno es en etapas más tempranas, preescolares, sonambulismo más en adolescentes y habitualmente pues un terror nocturno tiende a ser más como la sensación de miedo, angustia, terror, y un sonambulismo puede ser cualquier actividad. No es común que coexistan. Ok. Oye, ahora, sobre todo en esta parte del sonambulismo, del terror nocturno, que puede ser lo más llamativo, de algún modo. Sí, lo que más miedo podría percibir. Lo que más genera angustia en los padres de familia. Me decías que hay que hacer un seguimiento, que hay que estar al pendiente, en fin. ¿Cuánto tiempo o cómo determinas pues que ya se pasó? Porque, digo, no puedes estar 24, o sea, todos los días del año hay pendiente del sueño de la persona.
No, los papás deben dormir bien. Realmente si el niño tiene este padecimiento, nuevamente insisto, el niño ni cuenta se da, los papás pueden no darse cuenta tampoco, y no es como que a partir del seguimiento va a constar en lo que sería estar despierto y ver si hoy le pasa, ¿no? Porque eso puede provocar otro tipo de alteraciones de sueño, pero ahora en los papás. Sí, a mí me pasa mucho que cuando llega alguien a consulta, yo veo mucho los cuadros de Botero donde todos son gorditos, ¿no? La familia hasta el gato, y yo creo que en las consultas de sueño puede ser que todo el mundo tiene ojeras, ¿no? Porque el niño no puede dormir, pero los papás tampoco, por estar cuidando al niño o por la angustia. Claro. Yo creo que hasta el gato seguramente. Oye, el terror nocturno entonces angustia más al papá que al niño, sí, evidentemente. Claro, totalmente. Y es algo, volviendo a lo del tiempo de seguimiento, que habitualmente como la etapa ya de adolescencia ya no tienden a presentarlo, y si lo hacen ya es algo muy esporádico. Entonces, como es algo muy esporádico, no amerita ninguna otra cosa. El problema sería que de niño a lo mejor lo presentaba 2 veces al año y que ahora en la adolescencia lo está presentando todos los días. Claro. O nuevamente la repercusión de la vigilia, del rendimiento. En la escuela empiezan a bajar sus calificaciones, se está quedando dormido. ¿Qué está pasando? Que está teniendo problemas de aprendizaje. ¿Tiene que ver con el sueño o alguna otra condición que esté generando esto? Claro, si fuera una parasomnia, en principio no debería afectar tus actividades de vigilia, pues. En principio no, a menos que fuera todos los días, frecuentemente durante la noche, y esto ocasionaría evidentemente un sueño fragmentado y que no sería reparador para el niño. Claro. Oye, me decías que depende de la frecuencia con la que se presenta. No estoy, por supuesto que se tiene que diagnosticar correctamente por un especialista, y para eso está la Clínica del Sueño de la UNAM. Sí, claro. Bueno, pero ¿en qué momento podemos considerar que, por ejemplo, un episodio de sonambulismo o de terror nocturno o de bruxismo ya es más allá? En el momento... ¿puede presentarse una vez en la vida y nunca más? Okay. En el momento en que repercute en tu calidad de rendimiento de día. Okay. Todo se vuelve patológico en el momento, o algo malo en el momento que se está metiendo con tu rendimiento de día. Porque nuevamente durante la noche, como quedamos, uno no se da cuenta, no lo percibe como persona que lo vive. Y entonces, si esto está repercutiendo en tu rendimiento, tu calidad de ser humano en el día, en tu funcionalidad, eso ya es un problema. Claro. Y la frecuencia puede variar acorde a cada persona. Hay niños que lo pueden presentar, no sé, diario, varias veces durante la noche, porque estos ciclos de fases de sueño no solamente ocurren una vez, ocurren de 3 a 5 veces por noche. O sea, entramos y salimos de alguna de las etapas del sueño. Y entonces podemos soñar varias veces. O sea, no es corrido. No es corrido. Tenemos N1, N2, N3, y después entrar otro ciclo. Hay de 3 a 5 ciclos a lo largo de lo que sería el sueño. Entonces, si las parasomnias se presentan en alguna etapa del ciclo y hay varios ciclos durante la noche, se le puede presentar varias veces. Sí, claro. Habitualmente la primera mitad del sueño es más rico en sueño de ondas lentas y es donde puede ser más frecuente las parasomnias. En la segunda mitad del sueño es más frecuente el sueño profundo, y entonces pueden ser más frecuentes a lo mejor las pesadillas. Claro. Y esas son las que más van a recordar, están más cercanos a la hora del despertar y de cuando uno puede transmitir porque ya se va a levantar. Claro, pero la pesadilla tiene más que ver con el estímulo externo que provoca esta pesadilla, esta angustia. Sí, sí. Ahora, me decías que tiene cierto componente hereditario. Sí, pueden tener asociación, no hay algo como muy descrito o específico, pero sí puede ser que alguien que tenía terrores nocturnos de niño, su familia posteriormente pueda llegar a tener. No hay como un patrón de herencia muy específico definido. Ahora, el que uno de estos eventos, el terror nocturno, el insomnio, se presente una vez, o que por lo menos alguien se dé cuenta que se presentó una vez, a la primera amerita acudir, digamos, con un especialista. Sí, para estar seguro que eso fue. A la primera. Sí, o a la primera que se da cuenta la gente, pues. Sí, claro. Sí vale la pena, porque es mejor que te vean una vez y te digan, no se preocupe, no pasa nada, a que esperemos a que esto se vuelva un problema, que a lo mejor nunca lo es, ¿no? Pero es mucho mejor, sobre todo por los diagnósticos diferenciales, no tanto por la parasomnia en sí misma. Claro, por descartar que se tratara que no de tenga alguna algo otra agregado. cosa. Sí, claro. Oye, nos decías también hace un momento que en la etapa de preescolar es cuando comienza a presentarse esto. Nos hace una pregunta a través del Twitter. Antes de preescolar, antes de los 2 años de edad, ¿pueden presentarse parasomnias también? No es lo más común, la mayoría empieza dentro de lo que serían las etapas de preescolar.
todo el sueño finalmente empieza a organizarse desde que nacemos, pero no nace organizado, evidentemente, ¿no? Claro. Conforme vamos creciendo, vamos teniendo nuevas etapas y a partir de los 6 meses empezamos a tener ya unas etapas más definidas. Pero justo como estamos teniendo estos hábitos de sueño regulares, entonces, ¿qué tanta proporción de estas fases de sueño podemos tener para poder tener oportunidad de tener alteraciones a este nivel? Recordemos que durante el sueño de ondas lentas, que son las parasomnias, se genera lo que se llama hormona de crecimiento y una buena calidad de sueño nos va a permitir crecer, ¿no? Aquí lo que Walt Disney nos ha dicho es cierto. O sea, este asunto, esta creencia o este dicho popular de que dormido es cuando crece el chamaco, ¿es correcto? ¿Es cierto? Sí, de algún modo sí, porque la sustancia que nos ayuda a crecer se libera durante la noche y estrictamente en sueño de ondas lentas. Pero bueno, el crecimiento se da a lo largo de la vida, pero de algún modo se fomenta. Se fomenta durante el sueño. Entonces, un niño que no duerme bien puede ser mayor predispuesto a que tenga una talla baja, porque no está teniendo un sueño continuo y reparador. Entonces, todas estas fases de sueño de ondas lentas que debe tener en estos 3 a 5 ciclos no las va a tener. Claro. Se va a estar interrumpiendo el sueño. Oye, nos preguntan a través de Twitter, una parasomnia frecuente y mal atendida puede tener repercusiones, digamos, en el peso, en el desempeño. Sí, si esto es muy frecuente, imagínate que a cada rato tiene parasomnias y esto logra hacer que se interrumpa el sueño. Si los papás, por ejemplo, están despertando constantemente por su angustia y querer verlo despierto e interactuar y no verlo como con la mirada perdida, pues esto puede ocasionar finalmente que el sueño no sea continuo y reparador, sino que tenga varios despertares y esto, al no ser continuo, no está teniendo la calidad de sueño que se requiere. Durante el sueño nosotros es la etapa donde se consolida la memoria. Entonces, si todo lo que yo aprendí hoy yo no duermo adecuadamente, lo voy a olvidar, porque la consolidación de la memoria se da durante el sueño. Entonces, puedo haber estudiado, puesto mucha atención a lo largo del día, pero si no tuve un sueño reparador no lo voy a recordar. Entonces, de nada habrá servido haberme desvelado miles de horas, porque lo que necesitaba para recordar esta información no lo estoy haciendo, que lo mínimo sería un sueño reparador. Nuevamente, si estoy teniendo un sueño y no es reparador, voy a estar irritable e inatento. Claro. Seguimos nuestra transmisión a través de nuestra página de internet www.unratitomas.com.mx. Estamos ya a unos minutos de concluir. Puede seguir mandando sus comentarios, aunque salgamos del aire. De todos modos, seguimos conversando nosotros y seguimos respondiendo sus preguntas. Nos insisten mucho, Rosana, ya casi para terminar, si existe algún tipo de medicamento que sea necesario para tratar parasomnias. Habitualmente no los usamos, a lo mejor dependiendo como en función de lo que encontremos que puede estar ocasionando alguna repercusión. Si hay ansiedad y a lo mejor con terapia no es suficiente, lo primero que tendríamos que intentar sería la terapia, es decir, manejar alguna situación de relajación, algún ejercicio antiestrés, ejercicios de respiración durante la noche, pero no manejar algún fármaco como tal. Sería como algo lo último. Sí, claro, para manejo de ansiedad. Una situación extrema. Podríamos manejar algún ansiolítico si lo que está repercutiendo principalmente en esto es la ansiedad. En función de lo que esté ocasionando la repercusión será lo que nosotros modifiquemos o manejemos con fármacos, pero habitualmente no tendremos por qué llegar a esto. Claro. Finalmente nos preguntan si las parasomnias no son atendidas, ¿cuál puede ser la consecuencia? Si no son frecuentes, si no repercuten en su estado de vigilia, realmente van a tender a quitarse, pero hay que estar seguros que es una parasomnia. Por eso sí tienen que ser atendidas, porque si no estás seguros que es una parasomnia, puede ser algún otro padecimiento como una epilepsia, puede ser un bruxismo que genere mucho dolor de cabeza y que estemos supermedicando para algo que jamás se va a quitar con un medicamento analgésico, sino con una guarda, por ejemplo. De ahí la importancia de un buen diagnóstico. Sí, lo principal es, aunque sea una vez, aunque parezca algo que no es importante, hay que ir con un especialista para que diga, eso no es una parasomnia, si es, no hay problema. Y justamente por eso hay especialistas como tú, en la Clínica del Sueño de la UNAM. Sí, dispuestos a mejorar su salud. Por supuesto, y además, en realidad los diagnósticos son simples, es sencillo. Una consulta podría bastar para poder arreglar estos problemas. Muy pocas veces necesitamos de algún estudio agregado. En algunas parasomnias sí necesitamos un estudio de polisomnografía más electroencefalograma, pero porque estamos pensando propiamente en epilepsia. Que ya es otra cosa. No tanto porque estemos pensando en la parasomnia. La mayoría de las veces solo es nuestro escrutinio clínico, interrogatorio, exploración, y después de eso, si nos queda alguna duda por X causa, entonces sí manejamos lo que sería alguna prueba diagnóstica.
como un estudio de sueño. Excelente, pues ahí lo tiene. El asunto del sueño, del descanso, importantísimo, en los niños es particularmente importante, y ya lo vio, común, las parasomnias. ¿Me recuerdas cuáles son las comunes? Los soliloquios, bruxismo, soniloquios, terrores nocturnos, sonambulismo, enuresis. Y enuresis. Si alguno se presenta, acuda, no espera que haya eventos repetidos, acuda con los especialistas en la clínica del sueño de la UNAM, seguramente le van a poder resolver, y esto avanzará de una manera sin mayor dificultad. Rosana, claro. ¿Algo más que nos quieras agregar? Pues hay que dormir bien. Eso nos va a dar un buen rendimiento en el día. Un buen sueño va a dar un rendimiento adecuado en el día para aprendizaje, un buen humor, y yo creo que eso es lo más importante. A veces abusamos de no dormir por tener finalmente un buen rendimiento en el día y olvidamos que requerimos de esto para rendir bien. Poder venir. Excelente, Rosana, te agradezco mucho que has estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta cápsula, en este video chat en línea, en la comunidad de Un Ratito Más. Y por favor, siga pendiente de nuestras transmisiones, tendremos más información y nos dará mucho gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes.